¿Alguna vez te has preguntado cómo es que el dinero sucio, el que proviene del narcotráfico, la corrupción o el fraude, termina convertido en empresas, mansiones o incluso en cuentas bancarias totalmente legales? Hoy te voy a contar qué es realmente el lavado de dinero y activos, cómo funciona, en qué etapas ocurre y, lo más importante, cómo afecta a todos, incluso si tú nunca has cometido un delito. Y te prometo que cuando termines este video, vas a entender por qué el lavado de dinero es uno de los delitos más silenciosos y poderosos del mundo. Empecemos con la definición. El lavado de dinero, también llamado blanqueo de capitales o lavado de activos, es el proceso por el cual se oculta el origen ilegal de fondos obtenidos a través de actividades criminales para que parezcan legítimos. En otras palabras, es convertir dinero sucio en dinero limpio. El objetivo es que nadie pueda rastrear de dónde vino realmente ese dinero. Y aunque suene como algo de películas, es una práctica muy real y gigantesca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, cada año se lavan entre 800.000 millones y 2 billones de dólares en el mundo. Eso equivale a entre el 2 y el 5% del PIB global. Es decir, por cada $100 que circulan en la economía, al menos 2 o 3 podrían tener un origen ilícito. Ahora bien, ¿por qué se llama lavado? El término tiene una historia curiosa. Se popularizó en los años 30 cuando la mafia de Al Capone en Chicago usaba lavanderías automáticas para mezclar las ganancias del crimen con el dinero legal del negocio. Como las lavanderías manejaban mucho efectivo y eran difíciles de auditar, servían perfectamente para blanquear el dinero sucio. Desde entonces, el concepto evolucionó, pero la lógica es la misma. Ocultar el origen, disfrazar las transacciones y reintegrar el dinero al sistema financiero. El lavado de dinero se realiza en 3 etapas principales: colocación, estratificación e integración. Primero, la colocación. Aquí es donde el dinero entra al sistema financiero. Es la parte más riesgosa para el delincuente, porque el efectivo aún está sucio. El objetivo es introducirlo sin levantar sospechas. Pueden hacerlo de muchas formas: dividiéndolo en pequeños depósitos bancarios para no superar los límites de reporte, lo que se conoce como pitufeo; comprando bienes con dinero en efectivo, o usando negocios que manejan mucho efectivo como restaurantes, casinos o estacionamientos. Por ejemplo, si un traficante tiene $200.000, podría crear una cafetería ficticia, declarar ventas diarias falsas y depositar el dinero como si fueran ingresos legítimos. Después viene la estratificación, también llamada fase de ocultamiento. En esta etapa, el delincuente busca alejar el dinero de su origen mediante una serie de transacciones complejas. Se transfieren fondos entre cuentas, países o empresas pantalla. Se usan paraísos fiscales, criptomonedas, inversiones en arte o bienes raíces. La meta es crear una cadena tan enredada que sea casi imposible rastrear el dinero original. Un ejemplo típico sería mover fondos a una cuenta en el extranjero, luego transferirlos a una empresa offshore, comprar acciones o criptomonedas y venderlas más tarde. Cada paso borra un poco más la huella. Por último está la integración. En esta fase, el dinero vuelve al sistema financiero con apariencia de legalidad. Puede entrar como inversión, compra de propiedades, acciones o negocios legítimos. A estas alturas, el dinero lavado ya puede gastarse, invertirse o incluso donarse sin levantar sospechas. Es el punto en el que el ciclo se completa. El delincuente logra disfrutar de su riqueza como si proviniera de una fuente limpia. Ahora que entendemos las fases, veamos cómo se hace en la práctica moderna. El lavado de dinero no se limita a grandes mafias o políticos corruptos. Hoy en día se usa en muchas industrias y formas tecnológicas. Por ejemplo, el uso de criptomonedas se ha convertido en una herramienta importante para el lavado digital. Aunque la mayoría de los usuarios de criptoactivos son legítimos, su naturaleza seudónima permite mover fondos sin identificación directa. Según un informe de Chainalysis, en 2023 se lavaron más de 23.8 mil millones de dólares a través de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas. Los lavadores suelen usar plataformas descentralizadas, intercambios no regulados o mezcladores, mixers, que combinan fondos de diferentes usuarios para ocultar su origen. Otro método común son las empresas fachada o shell companies. Son compañías registradas legalmente, pero sin operaciones reales. Solo existen en papel.
Se usan para mover dinero a través de contratos falsos, préstamos simulados o ventas ficticias. Por ejemplo, una empresa A en Panamá le paga a una empresa B en Islas Caimán por servicios de consultoría que nunca existieron. En el papel parece una transacción legal, pero en realidad es un mecanismo para mover dinero ilícito de un país a otro. También están las obras de arte, los bienes raíces de lujo y hasta los clubes deportivos. En el mundo del arte, por ejemplo, el valor de una obra puede ser tan subjetivo que resulta fácil sobrevalorarla o subvaluarla según convenga. Comprar un cuadro por $50,000 y venderlo por $200,000 unos meses después puede parecer una transacción legítima, pero en realidad puede ser una forma de justificar ganancias ilícitas. En el sector inmobiliario, se calcula que más del 30% de las compras de propiedades de lujo en algunas ciudades importantes se hace mediante empresas anónimas o fondos opacos. Y esto no es solo un problema de los ricos o los criminales. Nos afecta a todos. Primero, porque el lavado de dinero distorsiona la economía. Hace que los precios de los bienes aumenten artificialmente, especialmente en sectores como la vivienda o el arte. Segundo, porque financia actividades criminales. El dinero lavado muchas veces proviene del narcotráfico, la trata de personas, el fraude o la corrupción. Y tercero, porque debilita las instituciones. Cuando el dinero ilícito entra al sistema financiero, puede corromper a funcionarios, manipular políticas públicas o debilitar la confianza ciudadana. Pero no todo es oscuro. Existen organismos que combaten activamente este fenómeno. En casi todos los países hay unidades de inteligencia financiera que vigilan transacciones sospechosas. También existe el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado en 1989, que establece estándares globales para prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Los bancos están obligados a aplicar políticas de Conoce a tu cliente, KYC por sus siglas en inglés, reportar operaciones inusuales y verificar el origen de los fondos. En Latinoamérica, por ejemplo, las leyes contra el lavado se han fortalecido mucho en los últimos 20 años. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde 2012, obliga a notarios, inmobiliarias, casinos y hasta joyerías a reportar movimientos inusuales. Sin embargo, el problema es global y evoluciona rápido. Con la digitalización, el lavado también se ha modernizado. Hoy existen redes que usan videojuegos en línea, NFT, plataformas fintech y hasta apuestas deportivas virtuales para mover fondos. En 2024, Europol advirtió que los delincuentes están usando la inteligencia artificial para automatizar procesos de blanqueo mediante miles de microtransacciones, lo que hace mucho más difícil rastrear el origen. Aún así, hay señales de alerta que cualquier persona puede detectar. Si ves negocios que siempre están vacíos, pero parecen funcionar sin problemas, podría ser una fachada. Si alguien te ofrece una inversión con ganancias rápidas sin explicar su origen, podría estar intentando lavar dinero. Si una persona insiste en hacer operaciones en efectivo por montos altos, sin justificación, es una señal de riesgo. El lavado no solo ocurre a gran escala. A veces se infiltra en operaciones comunes. Ahora te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre lavado de dinero y lavado de activos? Técnicamente, el lavado de activos es un término más amplio. Incluye no solo dinero, sino cualquier bien o valor que provenga de un delito, propiedades, vehículos, joyas, criptomonedas, acciones, incluso ganado. En esencia, ambos buscan lo mismo, ocultar el origen ilegal y reintegrar esos recursos a la economía formal. Para que lo entiendas más, fácil. Imagina que alguien comete fraude y compra una casa con ese dinero. Si luego la vende y el comprador cree que es una transacción normal, el dinero de esa venta ya está lavado. El activo se convirtió en una herramienta para blanquear. Por eso las autoridades no solo siguen el dinero, sino los bienes. Ahora, una pregunta clave. ¿Qué pasa con quienes ayudan a lavar dinero incluso sin saberlo? Las leyes de la mayoría de países establecen que cualquier persona o empresa que colabore directa o indirectamente puede ser sancionada. Un contador, un abogado o un agente inmobiliario que omita reportar una operación sospechosa puede enfrentar multas o prisión. De ahí la importancia de la transparencia financiera y de los reportes preventivos. Así que, en resumen, el lavado de dinero es el proceso de dar apariencia legal a fondos ilegales.
Pasa por 3 etapas: colocación, estratificación e integración, y puede hacerse mediante empresas falsas, inversiones, criptomonedas o bienes de lujo. Afecta a la economía, fomenta el crimen y pone en riesgo la estabilidad financiera. Y aunque los gobiernos lo combaten, la verdadera protección empieza con la educación. Si este video te ayudó a entender cómo se mueve el dinero oscuro detrás del sistema financiero, suscríbete y acompáñame. Porque cuanto más entiendes el dinero, menos poder tiene sobre ti. Nos vemos en el próximo video, donde te contaré cómo detectar estafas financieras antes de que te afecten. Hasta entonces, cuida tu dinero, cuida tu conocimiento y deja que ambos trabajen a tu favor.